Audiolibros en Latino presenta El misterio del acantilado, un relato de Baronesa Orczy. Aquel día, el viejo del rincón estaba más locuaz que de costumbre. Tenía mucho que decir acerca de las duras críticas que un eminente juez había dirigido recientemente a la policía en un caso de asesinato. «Bien merecidas», concluyó con su habitual tono tajante y engreído, «aunque no más que en tantos otros casos donde error tras error se suceden, se desperdicia el tiempo de los tribunales y ni el juez ni el magistrado, y mucho menos la policía, tienen la menor idea de dónde está el verdadero problema». «Claro, tú siempre lo sabes», comenté con sequedad. «Casi siempre», respondió con una autocomplacencia ridícula. «¿Acaso no te lo he demostrado una y otra vez? Con un poco de sentido común razonable y una pizca de lógica, no existe misterio en criminología que no pueda resolverse. La criminología es una ciencia exacta a la que se le aplican ciertas reglas de razonamiento de forma invariable. El problema es que muy pocos dominan la lógica y menos aún saben cómo aplicarla. Mira, por ejemplo, el caso de esa pobre muchacha, Janet Smith. En 2 o 3 días veremos revelaciones sorprendentes. Ya verás si no. Y tanto la policía como la opinión pública se darán cuenta de algo que para mí ha sido tan claro como la luz del día desde el primer día del juicio». Me apresuré a asegurarle que, aunque conocía los aspectos generales de la tragedia, ignoraba muchos detalles y que nada me complacería más que me ilustrara al respecto. No tardó en hacerlo. «¿Conoces Brooksmouth, verdad?», empezó al cabo de un momento. «Está en la costa de Wessex. Es un lugar en auge porque el paisaje es soberbio y el aire tiene un efecto revitalizante, como un vino espumoso para los espíritus cansados. El único defecto, al menos desde un punto de vista artístico, es esa construcción horrible, como un cuartel, en el acantilado oeste. Es una escuela industrial enorme, recién construida y financiada por los fideicomisos de la herencia Woodford, destinada a los hijos de oficiales temporarios muertos en la guerra. Su presidente no es otro que el general Sir Arkwright Jones, quien lleva tras su nombre un desfile completo de iniciales honoríficas. El edificio ciertamente desentona con el entorno, y antes de su aparición, Brooksmouth era un verdadero paraíso visual. Si alguna vez estuviste allí, recordarás ese espléndido sendero al borde de los acantilados, al final del cual se obtiene una vista maravillosa que alcanza hasta las torres de la Catedral de Barchester. Se llama el Paseo de los Enamorados y lo frecuentan todos los jóvenes del lugar. Lo encuentran romántico y estimulante. El destino habitual es Courtmoor, donde hay 1 o 2 hoteles elegantes para plutócratas en busca de un entorno rural, y donde gente más humilde como tú o yo, o los citados enamorados, podemos tomar una excelente taza de té en el WhatsApp en la calle principal del pueblo. Pero es un paseo para el día, ya que el sendero es estrecho, y en algunos tramos los acantilados caen en picada hasta el mar. Además, las rocas sueltas tienen la desagradable costumbre de ceder bajo los pies. Si le preguntaras a uno de los ancianos de Brooksmouth si conviene caminar hacia Courtmoor a medianoche, sin duda movería la cabeza con desaprobación y te recomendaría esperar al amanecer. Y han ocurrido allí accidentes más de una vez, aunque en Brooksmouth prefieren no hablar de eso. Caminantes imprudentes han perdido el equilibrio y caído por el acantilado, casi siempre con consecuencias fatales. Así que cuando 2 niños que buscaban mejillones al amanecer del 5 de mayo pasado vieron el cuerpo de una mujer tendido, inerte, sobre las rocas al pie del acantilado y avisaron a la policía, todos asumieron de inmediato que se trataba de un accidente. La opinión pública no tardó en culpar al ayuntamiento por no haber colocado una baranda en los tramos más peligrosos del Paseo de los Enamorados para proteger a los peatones desprevenidos. Más tarde, cuando se identificó el cuerpo como el de la señora Janet Smith, una residente muy conocida en Brooksmouth, la indignación se encendió. La baranda del sendero se convirtió en el tema candente del momento. Pero durante todo ese día, la teoría del accidente no fue puesta en duda.
Fue recién al anochecer cuando comenzaron a circular susurros de suicidio, y pronto esos murmullos se tornaron más inquietantes. ¡Asesinato! Y a la mañana siguiente, Brooksmouth vivió la mayor conmoción de su historia cuando se supo que el capitán Franklin Marston había sido detenido en relación con la muerte de Janet Smith y que comparecería ese mismo día ante el magistrado acusado de asesinato. Para comprender la magnitud del impacto que provocó esta noticia, habría que haber vivido en Brooksmouth, donde el Instituto Woodford, sus asuntos y su personal son el alfa y el omega de todas las conversaciones. Para empezar, la fallecida era la matrona principal del instituto, y el hombre ahora acusado de asesinarla era el secretario. Además, todos sabían que entre ambos había una relación sentimental muy cercana, y que de hecho Brooksmouth aguardaba con entusiasmo una boda inminente. La idea de que el capitán Marston, guapo, elegante y excelente jugador de tenis, fuera acusado de matar a su prometida resultaba tan absurda, tan imposible, que sus numerosos amigos y admiradores quedaron estupefactos e incrédulos. «Aquí hay una conspiración vil», aseguraban las damas, y querían saber qué actitud tomaría el mayor Gabbins frente a tan trágico escenario. El mayor Gabbins, como recordarás, era el director de la escuela, y además él también había estado enamorado de Janet Smith. Sin embargo, al parecer, su amistad con el capitán Marston lo llevó a hacerse a un lado cuando comprendió hacia dónde se inclinaban los afectos de la joven. El mayor no era tan popular como el capitán. Tenía fama de ser brusco y poco amable, decían las señoras, y además no jugaba al tenis. Y, con la lógica encantadora y caprichosa que caracteriza a su sexo, parecían relacionar esos defectos con la terrible acusación que ahora pesaba sobre el rival exitoso. La dirección del instituto estaba compuesta, además de las 3 personas mencionadas, por su presidente, el general Sir Arkwright Jones, quien al parecer no mostraba mayor interés por los asuntos del lugar. Parecía como si, al prestar su nombre para dar prestigio a la institución, ya hubiese cumplido con su cuota de responsabilidad. Luego estaban los gobernadores, un grupo de amables damas y caballeros locales que se pasaban el día jugando al tenis, asistiendo a tés interminables y que sabían tanto de administración como un perro terrier de crianza de conejos. En medio de tanta indiferencia institucional, el asesinato de la joven matrona y la posterior detención del secretario cayeron como una bomba. Las cabezas sabias comenzaron a menearse y surgieron murmullos preocupantes. Desde hacía tiempo algo andaba mal en la gestión del Instituto Woodford, mientras, a pedido de figuras ilustres, llovían donaciones del público benevolente. El suministro de alimentos se manejaba con una tacañería escandalosa. Los chicos estaban mal alimentados y el personal doméstico rotaba constantemente porque las jóvenes se negaban a continuar en lo que llamaban un régimen de hambre. Además, no se habían llevado cuentas claras desde la fundación del instituto 5 años atrás. Los registros eran esporádicos, irregulares e imprecisos. Jamás se auditaban los libros. Nadie tenía idea de ganancias, pérdidas o balances. Nadie sabía semana a semana de dónde saldrían los sueldos, ni de trimestre a trimestre si habría fondos para pagar tasas e impuestos. En realidad, nadie parecía saber nada sobre los asuntos del instituto, y menos aún el secretario, quien solía bromear diciendo que jamás en su vida había entendido nada de contabilidad y que su nombramiento por parte de los gobernadores se debía más a su carisma que a sus dotes administrativos o financieros. Como verás, la posición del capitán era muy comprometida, y la cosa se puso peor cuando salieron a la luz un par de hechos inquietantes. Para empezar, no pudo dar cuenta alguna de su paradero durante buena parte de la noche del 5 de mayo. Dijo haber salido del instituto alrededor de las 7, con intención de dar un paseo, lo cual ya sonaba extraño dado que llovía a cántaros. Por otro lado, la dueña de la pensión donde alquilaba su habitación declaró a la policía que, cuando ella se fue a dormir a las 11, el capitán aún no había regresado. No lo había visto desde la mañana, cuando se fue a trabajar, y no sabía a qué hora volvió finalmente. Pero había algo aún más grave. Se encontró un bastón en la playa, a unos 30 metros del lugar donde apareció el cuerpo.
Además, la policía presentó algunos hilos de lana enredados en el alfiler del sombrero de la joven, supuestamente arrancados de una bufanda, durante el forcejeo previo a que perdiera el equilibrio y cayera por el acantilado. El bastón fue identificado como propiedad del capitán Marston, y varios testigos afirmaron haberlo visto con él esa misma tarde. Caminaba solo por el Paseo de los Enamorados. Dos visitantes de Brooksmouth que lo conocían de vista lo cruzaron cuando volvía de Coolmore. Dijeron que el capitán no llevaba bufanda, pero sí el bastón, que era muy particular, de madera de serpiente de Java, con una empuñadura redonda y pesada y una correa de cuero colgando de su brazo. Por supuesto, el caso me intrigó enormemente. No es frecuente que una persona del nivel social e intelectual del capitán Marston sea acusada de un crimen tan atroz. Si era culpable, entonces se trataba de uno de los criminales más viles que haya pisado la tierra, y pocos delitos en los anales del crimen serían tan abominables. Se decía que la pobre muchacha lo había amado hasta el final, y según algunos chismosos bien informados, ya tenían fecha para la boda. El rival despechado, el mayor Gavins, también era una figura interesante. Resultaba difícil creer que ignoraba por completo los hechos que condujeron al crimen. Al parecer, hubo una discusión entre los enamorados y circulaban vagos rumores que vinculaban esa pelea con la tambaleante situación financiera del instituto. Pero todo era mera especulación y muy contradictoria. Nadie podía explicar con claridad qué conexión habría entre los problemas contables y el asesinato de la matrona. Mientras tanto, el acusado compareció ante el magistrado. Se presentó la prueba formal del hallazgo del cuerpo y del arresto, así como el descubrimiento del bastón, reconocido por los testigos y los hilos de lana. Se ordenó su detención hasta el lunes siguiente, sin derecho a fianza. La investigación judicial se realizó unos días después, y fui a Brooksmouth para presenciarla. Recuerdo el calor sofocante en aquella sala abarrotada. La muchedumbre, excitada y sudorosa, llenaba el ambiente con una atmósfera densa. Mientras el público murmuraba y se removía en sus asientos, aproveché para observar bien a los protagonistas de aquel drama que estaba a punto de desarrollarse ante mis ojos. Seguro los has visto en los retratos de los diarios ilustrados. El ejército británico estaba bien representado por tres de los más imponentes ejemplares de virilidad que uno pudiera imaginar. El presidente, el general Arkwright Jones, asistía, por supuesto. Parecía irritado, molesto por la interrupción de su apacible existencia. Era el típico oficial británico de antes de la guerra, rostro sonrosado, cabello blanco, como un buen tomate maduro envuelto en algodón. Luego estaba el director, el mayor Gavins, impecablemente vestido, pulcro, con porte impasible. Y por último, el acusado, escoltado por dos guardias. Un hombre apuesto, evidentemente más soldado y atleta que burócrata encerrado entre cifras. Dos mujeres más llamaron mi atención entre el gentío. Una, vestida de riguroso luto, labios apretados, ojos pálidos y redondos, era Amelia Smith, hermana de la fallecida, con quien vivía. La otra era Louisa Rumble, ama de llaves del Instituto Woodford. Esta última fue una de las primeras testigos llamadas y su testimonio resultó intensamente revelador, ya que ofreció la primera pista clara sobre el posible motivo del atroz crimen. Sus palabras se centraron exclusivamente en las tareas del hogar y en la alarmante escasez de recursos en un instituto que, se suponía, estaba generosamente financiado. «Muchas veces», dijo la testigo, un alma maternal y mayor con un llamativo tocado, «me quejé con la señorita Smith cuando me daba la asignación semanal para los libros de los comerciantes. «No alcanza, señorita Smith», le decía yo. «No alcanza ni para alimentar una familia, y mucho menos a 30 chicos creciendo y media docena de chicas trabajando». Pero la señora Smith solo negaba con la cabeza y me decía: «Órdenes del comité, señora Rumble. No tengo poder para cambiar nada. ¿Por qué no habla con el capitán?», le decía yo. «Él maneja el dinero. Esto es un escándalo. Esos chicos no pueden vivir solo a base de tocino hervido y frijoles, y ni siquiera es tocino inglés o irlandés. Pobres criaturas. El dinero que me dan no alcanza para carne de res o de cordero, señorita Smith», le decía, «y usted lo sabe».
Pero la señorita Smith solo negaba con la cabeza y decía que hablaría con el capitán sobre eso. Cuando se le preguntó si sabía que la fallecida había hablado realmente con el secretario sobre el asunto, la señora Rumble contestó con firmeza: sí. Y más aún, señor, continuó, puedo decirle que el día antes de morir, la pobre tuvo una fuerte discusión con el capitán sobre ese tema de la administración. La señora Rumble había titubeado un poco con la palabra, pero extrañamente nadie se rió. La importancia de su testimonio pesaba en la sala y silenciaba cualquier murmullo. Todas las miradas se dirigieron al acusado. Él se había sonrojado hasta las raíces del cabello, pero permanecía inmóvil, con los brazos cruzados y una expresión apagada de desesperanza en su rostro atractivo. El forense preguntó al testigo cómo sabía que la señorita Smith había discutido con el capitán Marston. «Porque los escuché discutir, señor», respondió la señora Rumble. «Había estado en la oficina para cobrar mi dinero y recibir órdenes de la señorita Smith, y tuvimos la charla habitual sobre el tocino americano y los frijoles hervidos, que a mí no me parecen adecuados para chicos en crecimiento. Luego volví a la cocina cuando recordé que me había olvidado hablar con la señorita Smith sobre la lavandera, que había sido descarada y había dado su aviso. Así que volví a subir y justo cuando iba a abrir la puerta de la oficina, escuché a la señorita Smith decir en voz alta y clara: «Es una vergüenza», dijo, «y no lo soporto», dijo, «y si usted no habla con el general, entonces lo haré yo. Me han dicho que está alojado en el Queen's de Coolmore», dijo, «y esta misma noche voy a hablar con él, porque no puedo pasar otra noche con esto en la cabeza». Entonces tosí con disimulo y... La dama honorable había llegado hasta ahí en su relato cuando fue interrumpida por una exclamación violenta del acusado. «¡Esto es un infierno!», exclamó, y sin duda hubiera dicho más, pero un toque en su hombro de los guardias lo hizo volver en sí. Recuperó su calma exterior y la señora Rumble terminó su testimonio en un silencio más inquietante que cualquier escena alborotada. «Tosí con disimulo», continuó con dignidad imperturbable, «y abrí la puerta. La señorita Smith estaba sonrojada y pude ver que había estado llorando, pero el capitán simplemente salió de la habitación sin decir ni una palabra». «Para entonces», prosiguió el viejo del rincón con tono seco, «podemos suponer que los detectives aficionados y el público en general sentían que los estaban engañando. Nunca hubo un caso tan sencillo. Aquí, con el testimonio de la señora Rumble, todo quedaba claro como el día. Motivo, pelea, medios, todo estaba ahí. No había oportunidad para usar esas deducciones tan trabajadas con estudios sistemáticos de ficción detectivesca. Si no fuera por la posición del acusado y su popularidad en la sociedad de Brooksmouth, todo interés habría desaparecido tras el testimonio de la señora Rumble, y al principio, cuando se llamó a la señorita Amelia Smith, hermana de la fallecida, su aparición solo despertó curiosidad indiferente. Amelia parecía lo que era, una profesora retirada, con todos los signos de una solterona pobre y algo amargada. Janet me decía a menudo, contó en su testimonio, que estaba segura de que había corrupción en los asuntos del instituto, porque sabía que llegaban suscripciones del público mucho mayores de lo que se gastaba en el bienestar de los chicos. Yo le instaba a que hablara directamente con los gobernadores o incluso con el presidente, pero ella siempre respondía con desaliento. El general Orwell Jones, parece, había impuesto como condición al aceptar la presidencia que no se le molestara con la administración y se negaba a encargarse de las suscripciones. Y en cuanto a los gobernadores, mi pobre hermana decía que les importaban más las fiestas de tenis que el bienestar de estos pobres chicos. Pero poco después nos dimos cuenta de que la señorita Amelia reservaba lo mejor de su testimonio para el final. Al parecer, ni siquiera había hablado de eso con la policía, seguramente con la intención de causar una conmoción en su vida monótona y aburrida. Entonces apretó los labios aún más y tras un breve silencio dramático dijo: «El día antes de su muerte, mi pobre hermana estaba muy deprimida. A última hora de la tarde, cuando vino a tomar el té, vi que había estado llorando. Supuse, claro, que la angustiaba, pero no dije mucho.
El capitán Franklin Marston solía pasar a buscar a Janet por la tarde para salir a caminar. A las 8 de aquella triste noche le pregunté si venía como siempre, y ella se puso muy alterada y dijo: «No, no quiero verlo». Y después añadió con la voz quebrada por las lágrimas: «Nunca más». Unos 15 minutos después, continuó Amelia, Janet se levantó de repente, tomó su sombrero y su abrigo. Le pregunté a dónde iba y me dijo: «No sé, pero debo acabar con todo esto. Tengo que saber una vez por todas». Traté de preguntarle más, pero estaba terca. Cuando le comenté que llovía fuerte, dijo: «No importa, la lluvia me hará bien». Y cuando le pregunté si acaso no iba a encontrarse con el capitán, me miró, pero no contestó. Así que mi pobre hermana salió a la oscuridad y la lluvia, y nunca más la volví a ver con vida. La señorita Amelia hizo una pausa lo justo para darle valor dramático a su relato, y ya no despertaba indiferencia, sino un interés palpable. Luego prosiguió: «Al sonar las 9, me sorprendió la visita del director, el mayor Gavins. Traía un mensaje del capitán Marston para mi hermana. Le dije que Janet había salido. Parecía molesto y me dijo que el capitán estaría muy decepcionado». «¿Cuál era ese mensaje?», preguntó el forense en un silencio expectante. «Que Janet se reuniera con el capitán Marston en el acantilado oeste. Él la esperaría allí hasta las 9 en punto». El viejo del rincón soltó una breve y seca risa y con mirada cariñosa contempló su ovillo de hilo en el que acababa de tejer un nudo elegante y complicado. Luego dijo: «Fue en el pie de ese acantilado donde hallaron el cuerpo sin vida de Janet Smith, y a unos 30 metros más allá, el bastón que el capitán Franklin Marston llevaba en la mano». Las mujeres nerviosas exhalaron un suspiro y apenas se atrevieron a mirar al acusado, temiendo ver la soga del verdugo en su cuello. Pero yo lo observé bien. Había dejado escapar un fuerte gemido y se cubrió el rostro con las manos. Yo, con esa intuición infalible de la que me enorgullezco, supe que estaba actuando. Sí, fingiendo deliberadamente el papel de la vergüenza y la desesperación. Seguro se preguntan por qué haría algo así. Ya lo entenderán. Por ahora, y para todos los espectadores desprevenidos, su actitud parecía plenamente justificada. Después se escuchó el testimonio del mayor Gavins. Dijo que cerca de las 7 de la tarde se encontró con el capitán Marston en el vestíbulo del instituto. «Parecía agitado y con el rostro enrojecido», continuó el testigo con reticencia, pero respondiendo a la insistencia del forense, «y me dijo que iba a salir a caminar. Cuando le comenté que llovía fuerte, me respondió que la lluvia le haría bien. No dijo a dónde iba, pero luego me puso la mano en el hombro y con un tono suplicante y afectuoso que nunca olvidaré, me dijo: «Viejo, quiero que hagas algo por mí. Dile a Janet que debo verla esta noche. Ruega que no me niegue. La esperaré en nuestro lugar habitual, allí en el acantilado. Dile que la esperaré allí hasta las 9 sin importar el tiempo. Pero debe venir. Dile que debe venir». «Desgraciadamente», continuó el mayor, «no pude entregarle el mensaje de inmediato porque tenía trabajo en la oficina que me retuvo hasta casi las 9. Luego corrí a la casa de los Smith y llegué justo cuando Janet ya había salido». Al preguntarle por qué no había hablado antes de esto, el mayor contestó que no pensaba testificar a menos que se viera obligado por deber. El capitán Marston era su amigo y no creía que ningún hombre tuviera que dar pruebas que pudieran perjudicarlo. Todo esto sonaba muy bonito y muy leal, hasta que supimos que William Perrier, el asistente del instituto, declaró haber escuchado palabras violentas entre el director y el secretario justo a la hora en que este último supuestamente hacía tan patético pedido a su amigo para entregar un mensaje. Perrier juró que los dos hombres discutían acaloradamente. Las palabras que oyó fueron: «¡Canalla! ¡Vas a pagar por esto!». Pero estaba tan asustado y nervioso que no pudo afirmar con certeza quién las había dicho. Se inclinaba a pensar que habían sido del mayor Gavins. Y así el enredo creció, una trama hábilmente tejida alrededor del secretario del instituto. Los dos visitantes de Brooksmouth fueron llamados de nuevo y afirmaron con certeza haber visto al capitán Marston en el Paseo de los Enamorados alrededor de las 8 de aquella fatídica noche. Hablaron con él y notaron el bastón que llevaba.
Iban de regreso desde Coolmore y se encontraron con el capitán a unos 200 metros antes de llegar al acantilado. De esto estaban seguros. La dama recordó llegar al acantilado pocos minutos después. Estaba nerviosa en la oscuridad y por eso los detalles quedaron grabados en su memoria. Más tarde, al acercarse a casa, se cruzaron con una mujer que podría haber sido la fallecida. No la conocían y la persona llevaba el sombrero muy bajo y el cuello del abrigo levantado. Llovía fuerte y ellos iban apurados sin prestar atención a los transeúntes. También supimos que alrededor de las 9, James Hawkes y su esposa, que viven en una cabaña no lejos del acantilado, oyeron un grito aterrador. Estaban por acostarse y cerrar todo para la noche. Hawkes tenía la puerta principal abierta y miraba el clima. Llovía, pero igual tomó su sombrero y salió corriendo hacia el lugar. Un momento después se topó con un hombre a quien saludó. Estaba oscuro, pero vio que el hombre se envolvía en una bufanda en el cuello. Le preguntó si había oído un grito, y el hombre respondió, «No, no he oído nada», y se apresuró a desaparecer. Como Hawkes no oyó ni vio más, pensó que tal vez él y su esposa se habían equivocado, y regresó a casa a dormir. «Creo», continuó el viejo del rincón pensativo, «que ya te he expuesto los puntos más importantes de la cadena de pruebas reunidas por la policía contra el acusado. No hubo muchos eslabones débiles, reconocerás. El motivo del horrendo crimen estaba claro. El secretario fraudulento y la pobre chica que sospechaba de malversaciones y amenazaba con denunciar a su amante, el presidente o a los gobernadores, y el método era igual de claro. El encuentro en la oscuridad y la lluvia, la bufanda rápidamente puesta sobre la boca para callar los gritos, el golpe con el bastón, el empujón al vacío. El bastón era una prueba irrefutable. La ausencia del acusado durante la mayor parte de la noche fue confirmada por su casera, mientras que su presencia en el lugar del crimen en algún momento de la noche no fue cuestionada. De hecho, los únicos puntos a favor del acusado eran los hilos de lana encontrados en el alfiler de sombrero de la chica y la historia de Hawkes sobre el hombre que vio en la oscuridad ajustándose una bufanda. Pero, desgraciadamente, al ser interrogado con más detalle, Hawkes se volvió incoherente y confuso, como suele pasar con hombres de su clase cuando se les exige una declaración precisa. En fin, el acusado fue procesado por orden del forense y, por supuesto, reservó su defensa. Probablemente ustedes, como el resto del público, mantuvieron cierto interés en el llamado asesinato del acantilado por un tiempo, para luego distraerse y olvidar al pobre capitán Franklin Marston, que languidecía en la cárcel bajo una acusación tan horrible. Su interés volvió al presentarse el juicio de las recientes sesiones del Tribunal de Barchester. Mientras tanto, el acusado contrató a los prestigiosos abogados Charlton & Inglewood, quien designaron al señor Probston Book Casey para su defensa. Ustedes saben tan bien como yo lo que pasó en el juicio y cómo el señor Boone desarmó a los testigos de la fiscalía hasta hacerlos contradecirse una y otra vez. La defensa fue magistral. Para empezar, la honorable ama de llaves, señora Rumble, tras un intenso interrogatorio de casi 1 hora, tuvo que admitir que no podía jurar con certeza las palabras exactas que escuchó entre la fallecida y el capitán Marston. Lo único que podía asegurar era que el capitán y su amada aparentemente habían tenido una discusión. En cuanto al testimonio de la señorita Amelia Smith, solo probaba que los amantes habían tenido una pelea. No había nada que indicara que fuera por dinero, ni que la fallecida tuviera intención de hablar con el presidente o presentar su renuncia a los gobernadores. Luego vino la cuestión del relato del mayor Gabbins sobre el mensaje que, según él, su amigo le había pedido entregar a la fallecida. Ahora, el acusado negaba categóricamente esa historia y lo hacía bajo juramento. Afirmaba que todo era una invención del mayor, quien, lejos de ser su amigo, era en realidad su enemigo acérrimo y rival frustrado. Para apoyar esta teoría, se presentó como prueba concluyente el testimonio de William Pater. Él había escuchado a ambos hombres discutir justo en el momento en que se decía que el acusado hacía una súplica lastimera a su amigo. Pater oyó a uno decir al otro, «¡Maldito seas! ¡Vas a pagar por esto!» Y en verdad, el desafortunado capitán estaba pagando con humillación y una angustia desgarradora.
Luego llegó la gran y decisiva cuestión del bastón y de los mechones de lana que claramente habían sido arrancados de una bufanda. En cuanto al bastón, el acusado había declarado que, durante su paseo, tropezó con una piedra, perdió el equilibrio y el bastón se le cayó de la mano, rodando por el borde del acantilado. Esta versión quedaba respaldada por el hecho, como recordó el abogado destacado a los jurados, de que el bastón fue encontrado a más de 30 metros del cuerpo. En cuanto a la bufanda, el asunto era aún más grave. Se hallaron mechones de lana pegados al alfiler del sombrero de la joven, y James Hawkes, tras escuchar un grito a las 9 de la noche, salió corriendo hacia el acantilado y se cruzó con un hombre que estaba acomodándose una bufanda alrededor del cuello. Eso era indiscutible. Por supuesto, argumentó el señor Boone, era sencillo hacer tambalear a un testigo como James Hawkes, pero la función del jurado inglés no era culpar al primero que estuviera a mano, sino impartir justicia por igual a inocentes y culpables. La evidencia de la bufanda, sostuvo el prestigioso abogado, era una prueba irrefutable de la inocencia del acusado. Los testigos que lo vieron en el Paseo de los Enamorados aquella fatídica noche habían declarado con énfasis que no llevaba bufanda. Entonces, ¿dónde estaba el hombre con la bufanda? ¿Dónde estaba el hombre que estuvo a pocos metros de la escena del crimen 5 minutos después de que Hawkes escuchara el grito? El hombre que negó haber oído el grito, aunque Hawkes y su esposa lo oyeron a más de un cuarto de milla de distancia. «Sí, señores del jurado», concluyó el eminente abogado con un gesto dramático, «fue el hombre con la bufanda quien asesinó a la pobre joven. Si es inocente, ¿por qué no está aquí para testificar? No hay senderos que lleven a los acantilados en ese punto, así que el hombre de la bufanda debió ver algo o a alguien, debe saber algo que sería invaluable para esclarecer este triste misterio. Entonces, ¿por qué no se presenta? Digo que ¿por qué no se atreve? Pero que la policía lo busque. Insisto, el acusado es inocente. Es víctima de circunstancias trágicas, pero toda su vida, su historial de guerra, su afecto por la fallecida, todo lo proclama libre de culpa por semejante crimen atroz. Y sobre todo está la prueba incontestable de su inocencia, la bufanda. Señores del jurado, la bufanda. Por supuesto, dijo mucho más y mejor de lo que puedo repetir, pero eso es el meollo de su argumento. Ya conocen el resultado del juicio. El acusado fue absuelto tras menos de 15 minutos de deliberación. No había forma de negar la evidencia de aquella bufanda, a pesar de que todas las demás circunstancias apuntaban a Marston como el asesino de Janet Smith. En general, su absolución fue bien recibida, aunque muchos de los presentes en el juicio negaban con la cabeza y pensaban que si ellos hubieran formado parte del jurado, Marston no habría salido tan fácilmente. Pero, en su mayoría, estos escépticos no eran gente de Brooksmouth. Allí, el capitán era apreciado personalmente y la declaración de su inocencia fue recibida con entusiasmo, y además, las mismas defensoras del atractivo secretario, la mayoría mujeres, miraban de reojo al director, a quien acusaban de haber tejido una red maquiavélica para atrapar y eliminar para siempre a un rival odiado y exitoso. La policía recibió una avalancha de denuncias anónimas que sugerían que el mayor Gabbins era en realidad el misterioso hombre con la bufanda. Pero claro, esa idea era absurda, ya que justo a la hora en que Hawkes oyó el grito y pocos minutos antes de encontrarse con el hombre de la bufanda, el mayor Gabbins estaba haciendo una visita tardía a la señorita Amelia Smith y entregando el supuesto mensaje. Incluso las mujeres que menos apreciaban al director tuvieron que admitir que no podía estar en dos lugares a la vez. El acantilado queda a media hora a pie de la casa de la señorita Smith, y el Paseo de los Enamorados no es accesible para ciclistas ni vehículos. Así, en todos los sentidos, continuó el viejo del rincón, el asesinato en el acantilado ha quedado como un misterio, aunque no por mucho tiempo. ¿No les he dicho que pueden esperar importantes novedades en los próximos días? Y rara vez me equivoco. Ya en el periódico de esta noche habrán leído que toda la directiva del Instituto Woodford ha presentado su renuncia ante los gobernadores y que varias personas destacadas han retirado su nombre de la lista de patrocinadores.
y que aunque se ha rogado al presidente que no retire el suyo, ha sido inflexible y se ha negado incluso a recomendar sucesores para el directorio, el secretario o la encargada. De hecho, parece haber lavado de manos de todo el asunto. Pero, seguro, interrumpí, viendo que el viejo del rincón amenazaba con guardar su ovillo de hilo y dejarme sin el acostumbrado epílogo de su intrigante relato. Seguro que el general Sir Harry Jones no puede ser culpado del escándalo que sin duda ha empañado la reputación del Instituto Woodford. ¿No puede ser culpado?, respondió el viejo del rincón con sarcasmo. No puede ser culpado de conspirar con su secretario y su director para defraudar al instituto y luego silenciar para siempre la única voz que podría haberlo acusado. ¿Sir Harry Jones?, exclamé incrédula, pues la idea me parecía absurda en ese momento. El nombre del general era casi una palabra familiar antes de la catástrofe. ¡Imposible! ¡Imposible!, repitió. ¿Por qué? Él asesinó a Janet Smith. De eso estarán convencidos en pocos días, tanto como yo lo estoy ahora. No tengo la menor duda de que los 3 hombres actuaron en complicidad. Marston solo cortejaba a Janet para asegurarse su silencio, pero falló y la joven lo acusó con valentía en cuanto descubrió sus engaños. Sería inconcebible pensar que, siendo la chica brillante e inteligente que era, permaneciera ignorante para siempre de las irregularidades en los libros. Ella lo enfrentó, lo acusó y amenazó con denunciar todo ante los gobernadores. Así se explica la discusión de amantes que escuchó la señora Rumble. Creo que el destino de la pobre joven se selló en ese instante por 2 de aquellos sinvergüenzas. Solo quedaba consultar con el tercer cómplice la mejor manera de llevar a cabo su horrendo plan. Janet había anunciado que esa misma noche iría a Courtmoor y la única pregunta era cuál de esos 3 miserables la esperaría en la oscuridad y soledad del Paseo de los Enamorados. Pero para despistar a la policía y al público y no parecer relacionados, Marston y Gabbins fingieron una pelea violenta con Beryl que escuchó. Luego Gabbins, para asegurarse de que la joven cumpliera su intención, fue a su casa con el supuesto mensaje de Marston, ganándose así su coartada. Eso lo protegió. Mientras tanto, Marston se reunió con Harry Jones. Su posición era, claro, más complicada que la de Gabbins. Si iba a haber asesinato, y creo que los malhechores ya lo tenían decidido tiempo atrás, la sospecha recaería primero en el secretario, que llevaba los libros y manejaba el dinero. Tenían un plan, aunque vago, solo retrasaban el momento, esperando que la suerte siguiera de su lado. Pero ya era la hora, el peligro inminente. En menos de 24 horas, Janet Smith, sin esperanza de solución por parte del presidente, llevaría el asunto a los gobernadores, a menos que le hicieran callar eficazmente. Podemos imaginar que Marston fue lo suficientemente astuto para concertar la reunión con Harry Jones sin levantar sospechas. Sabemos que poco después de discutir con Janet Smith, caminó hacia Courtmoor. 2 testigos dijeron haberlo encontrado cuando ellos mismos iban a Brooksmouth. Ya pasaban las 8. No se sabe si Harry Jones cenó en su hotel o no, pues la policía nunca se le ocurrió investigar de inmediato cómo pasó el general popular aquella fatídica noche. Ya sabes lo que son esos lugares costeros. La gente pasa mucho tiempo al aire libre y no sería extraño ni sospechoso que alguien saliera 1 hora tras la cena, aunque lloviera. Seguro pueden imaginarse a esos 2 canallas conspirando juntos y cómo la sospecha de cualquier delito recaería sobre Marston. Jones decidió cargar con la horrible culpa. Fue al acantilado para encontrarse con Janet Smith él mismo y tomó prestado el bastón de Marston para ayudarlo en su atroz acto. Fue lo suficientemente astuto para arrojarlo lejos del lugar del crimen, al borde del acantilado. No sabemos si la pobre joven lo reconoció o si simplemente la atacó en la oscuridad. Ella solo dio un grito antes de caer. Fueron unos canallas astutos, hay que admitirlo, pero también contó la suerte, especialmente en algo. Ella los favoreció al hacer que Harry Jones se pusiera una bufanda. Ese solo hecho, como saben, salvó a Marston de la horca, pero sin los mechones de lana en el alfiler de la joven y la breve visión de Hawkes del hombre con la bufanda, nada, salvo la confesión de Jones, habría salvado a su cómplice. Si llegó a confesar, es un misterio que nadie resolverá, pero sobre todo el llamado misterio
Yo vi la luz desde el momento en que comprendí que la desaparición y humillación de Marston durante la investigación eran fingidas. Si fingía, era porque quería ser la víctima momentánea de la evidencia circunstancial. Desde allí hasta desenredar la maraña fue solo un paso para una mente lógica. Pero, argumenté, porque estaba desconcertada e incrédula, ¿cómo terminará todo esto? Seguro esos 3 canallas no quedarán impunes. Habrá una investigación sobre el instituto, los gobernadores. Los gobernadores han hablado de eso, interrumpió la extraña criatura con una risa. Pero si has tenido experiencia con estas fundaciones privadas, sabes que lo primero que sus administradores quieren evitar es la publicidad. El presidente del Instituto Woolford tenía suficiente influencia para sofocar cualquier intento de crear un escándalo público con una investigación. Pero el tema de las finanzas del instituto es público ya, y se dejará caer en el olvido. La directiva renunció, Marston y Gavin se irán del país y todo se tapará convenientemente. Pero Harry Jones, lees los periódicos con regularidad, contestó secamente. Obsérvalos y verás. No sé cuándo se fue, pero un instante después me encontré sola en la mesa de aquella inocente casa de té. El asunto me interesaba más de lo que quería admitir, pero por primera vez no estaba del todo dispuesta a aceptar las conclusiones de aquel extraño narrador. Sin embargo, 24 horas después tuve que admitir que tenía razón cuando en el Evening Post apareció esta noticia sensacional. Trágico epílogo del asesinato en el acantilado. Un trágico y extraordinario episodio a la misteriosa tragedia del acantilado cerca de Brooksmouth ocurrió anoche cuando, en el mismo lugar donde Miss Janet Smith perdió la vida hace 3 meses, el general Sir Harry Jones perdió el equilibrio y cayó desde 200 pies hasta las rocas. Era una hermosa noche de luna llena y con la marea baja había varios visitantes en la playa, pero quienes acudieron rápidamente en auxilio del general lo encontraron ya sin vida. El distinguido soldado, profundamente llorado, debió morir al instante. Ahora, la opinión pública y todos los habitantes de Brooksmouth presionan al Consejo Municipal para que se instale una barrera adecuada a lo largo de las zonas peligrosas del bello Paseo de los Enamorados. La doble tragedia de esta temporada hace urgente esta medida. Probablemente fui la única lectora de ese párrafo que intuyó que aquel soldado no murió por accidente. Sin duda, la policía había seguido la pista del hombre con la bufanda y estaban cerca de atrapar al culpable, quien, presintiendo que sería descubierto, prefirió acabar con su miserable vida. Supe luego por amigos en Brooksmouth que Marston se fue a los estados malayos y que Gavins está en Alemania haciendo algo. ¿Qué tipo curioso fue Marston? Imaginen, tras la vuelta de Jones de su infame misión y haberle contado que la horrible tarea estaba cumplida, imaginen a Marston caminando de regreso por el Paseo de los Enamorados, bajo la lluvia y la oscuridad, pasando junto al acantilado, al pie del cual yacía el cuerpo de la joven asesinada. Me pregunto qué pensaría el viejo en el rincón sobre la psicología de un hombre con nervios para semejante prueba.